Estamos saliendo en vivo. Y bien, el mundo está viendo con estupor, con preocupación y con mucho temor los acontecimientos bélicos desarrollados o que se están desarrollando en Ucrania debido a esta iniciativa rusa de iniciar una operación militar en territorio ucraniano, ¿no? Las consecuencias de esta iniciativa rusa van desde la migración masiva. Las Naciones Unidas el día de hoy ha informado que más de medio millón de ucranianos, más de 500.000 ucranianos están migrando, están huyendo del país en solo 5 días. En solo 5 días se han ido más de medio millón de ucranianos de su país huyendo de la guerra, ¿no? Y estas consecuencias, repito, van desde la migración hasta las consecuencias económicas que traspasan largamente las fronteras de ambos países, para hablar justamente sobre el impacto en la economía mundial producto de este enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Estamos con el profesor Jorge Guillén, economista asociado de ESAN. Señor Guillén, buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Profesor Guillén, ¿cómo afectará este conflicto armado a la economía mundial? Sí, bueno, en términos de precios, básicamente es el mecanismo de transmisión, ¿no? El precio del maíz está mucho más alto debido a que es una zona productora, ¿no? De maíz. Claro. Y Rusia es un productor mundial, la oferta se contrae y el precio sube. Estamos viendo ya algunos precios de alimentos que se están contaminando por ese motivo, ¿no? El maíz es el insumo del pollo, harinas, pan, ¿no? Y una serie de productos de nuestra canasta básica de consumo. Y también el petróleo, que ha llegado hasta 80, 90 dólares el barril, ¿no? Que es esa zona también, la misma Ucrania es productora de petróleo. Y debido a ello también afecta nuestra inflación, porque el petróleo es un insumo que se usa mucho en energía, en generación de energía eléctrica. Si ustedes quizás han visto, las tarifas de energía eléctrica han subido un poquito, o sus recibos de luz van a estar subiendo un poquito porque es alimentado un poco por combustible, y los costos de transporte, obviamente, ¿no? Pasajes, alimentos que también se transportan y muchos insumos que vienen aquí también están mucho más caros, ¿no? Y considerando que la gasolina es un bien elástico, inelástico, lo tenemos que consumir, así el precio esté lo que sea, porque tenemos que irnos de un lado a otro, ¿no? Básicamente es por ahí el mecanismo de transmisión. Por comercio, PBI, no, porque en realidad nosotros no tenemos una conexión directa con Rusia o con Ucrania. Con Europa básicamente es España, nada más la conexión. Entonces, no, yo no creo que haya un problema mayor por otro lado. Son precios, bolsa de valores y precios que se comportan de esa manera y probablemente van a estar por un buen tiempo en esa situación. Y justamente usted ha mencionado de que esta alza va a ser por un tiempo. O sea, puede existir la expectativa de que estos precios regresen a su estado normal. Demora un poco por el tema de estoqueo, demora un poco porque tenemos oligopolio, concertación y se ponen de acuerdo para no, siempre cuando tú ves, por ejemplo, el caso de la gasolina es muy típico, ¿no? Cuando sube el precio internacional inmediatamente patean, pero cuando baja se demoran bastante, ¿no? Este año yo creo que el Banco Central, por más que está subiendo la tasa de referencia, y Estados Unidos también tiene un problema de inflación, ¿no? Claro. Yo no creo que lleguemos a la meta de 3% de inflación anual. Probablemente estemos alrededor de 5%, en el peor de los casos un 6% de inflación, ¿no? Ahora, increíble cómo este problema externo puede afectar, ¿no?, a esa perspectiva inflacionaria de nuestro país. Pero para las personas que nos están escuchando, profesor, entiendan a qué se debe de que este conflicto afecta directamente al precio del petróleo. Hemos visto la semana pasada que el precio de barril incluso llegó a niveles históricos, pasando incluso los $100 por barril. ¿A qué se debe que este conflicto afecta al precio del combustible? Sí, es básicamente porque son productores de petróleo, sobre todo Rusia, que es un productor mundial, y mismo Ucrania también es un productor de petróleo, y la oferta pues se contrae. Ahora, el petróleo es un cartel. Los árabes y los americanos también controlan un poco el precio internacional, pero parece que no hay mucho interés en ello porque ganan más
a veces se da esa hipótesis de que ganan más, a veces en estos enfrentamientos bélicos algunos ganan, ¿no? Claro, Como el caso de sí, del petróleo, ¿no? claro. Y este precio del petróleo obviamente va a influir pues, en el tema este inflacionario, pero ¿cuáles son las regiones más afectadas por este conflicto? O sea, más afectadas económicamente. Eh, a nosotros, bueno, si comparamos con Colombia o con Venezuela, por ejemplo, Venezuela y Colombia son exportadores de petróleo, esos se están beneficiando, ¿no? Ujú, Mismo México también es un exportador de petróleo. Nosotros somos importadores. En realidad producimos petróleo, pero no alcanza para toda la matriz y tenemos que traerla de otros lugares, de Texas o de Ecuador o Colombia. Entonces a nosotros sí nos puede afectar porque nuestras exportaciones se verían afectadas. Perdón, nuestras importaciones, ¿no? Se verían incrementadas, ¿no? Y más bien nuestras exportaciones no subirían. El gas también estaría subiendo su precio, también es otro, porque es una zona productora y Rusia también es productor mundial de gas. claro. Y ahí quizás podría compensar en algo, porque nosotros sí somos exportadores de gas, ¿no? Entonces por ahí se podría compensar, pero diría yo que nosotros en la balanza de entrada y salida tenemos más pérdidas que ganancias, a diferencia de los países petroleros, ¿no? Ahora, la comunidad internacional, Estados Unidos, incluso el presidente Biden ha anunciado sanciones para los cuatro principales bancos rusos y la comunidad internacional ha dado diversas sanciones económicas también a Rusia. Este tipo de sanciones, estos golpes financieros a Rusia y que también seguramente van a implicar a Ucrania, ¿tiene alguna incidencia en el Perú o es ya completamente lejano a nosotros? Bueno, esto es geopolítico, ¿no? Hay un tema ahí entre OTAN y Rusia, ¿no? Que ha estado reclamando siempre Rusia por mucho tiempo, hasta tuvo que tomar medidas extremas sobre sus provincias prorrusas o Crimea, que siempre ha sido más rusa que ucraniana. Y las Claro. sanciones son en medio, yo diría, yo no estoy ni a favor ni en contra de lo que está haciendo ni OTAN ni Rusia, porque también el presidente o el ministro, el premier Johnson de Inglaterra, Claro. recién cortó mucho de los ingresos y fondos de la cleptocracia y corrupción rusa. Me imagino que él sabía desde mucho más antes qué estaba pasando con esos fondos, pero justo ahora lo corta, ¿no? Entonces yo no estoy muy, digamos, a favor entre los dos. Yo creo que ha sido un poco dejadez de OTAN y también un poco el exceso de Rusia. Y estas sanciones, pues Rusia lo ha sopesado y ha dicho, si ataco voy a tener estas consecuencias. Y ha atacado, o sea, sopesando las consecuencias, parece que en su análisis costo-beneficio le ha convenido atacar y no quedarse, digamos, de brazos cruzados, ¿no? Por estas provincias y negociar a la fuerza. Eh, que llegue este castigo hacia Perú no hay ninguna conexión, no solamente son a No través hay de ningún. precios y mecanismos de precios nada más, pero solamente para Rusia, y Rusia lo debe haber sopesado bastante para tomar esa acción porque sabía de las consecuencias que iba a tener esa acción. Ahora, cuando ocurrió hace 5 días esta operación militar rusa, al día siguiente las bolsas del mundo cayeron, ¿no? Tomando en cuenta, profesor, que el fondo de pensiones está en el exterior moviéndose, ¿cómo va a afectar las AFP de nosotros los peruanos esta incursión rusa en Ucrania? Sí, ese es un buen punto, ¿no? Es un punto por ese lado de bolsa de valores, ¿no? Que también afecta a los fondos de pensiones. Por cada punto que se cae la bolsa de valores permanentemente, la tasa de reemplazo o tu futura jubilación se cae en 10%. O sea, sí, sí, sí va a afectar. Aparte de los retiros que hemos tenido, ya están hablando de tasas de reemplazo, que es futura jubilación como porcentaje de tu salario actual, que ya no es lo ideal 70%, ya no es 50%, probablemente menos. Y acuérdate que en Chile llegó a 30%, o sea, el que ganaba 1000 cobraba 300, y eso desencadenó pues todo un malestar sobre el sistema en Chile. No, nosotros no tenemos eso porque todos nuestros ingresos variables se descuentan por AFP, entonces no tenemos esa cota en los aportes, pero igual nuestras futuras jubilaciones van a verse melladas y eso los va a poner más en el ojo de la tormenta del político a las AFPs, ¿no?
Ya, ahora, la postura de China, que este mercado gigante, ¿podría de alguna forma inclinar la balanza para que este problema económico mundial pueda, digamos, equilibrarse? ¿O cree que no tendría nada que ver China en esto? Parece que China no quiere hacer mucho y tampoco la OTAN, ¿ah? Tampoco la OTAN, Claro. a pesar de lo que ha hecho Rusia, su estrategia es o ataco o no ataco, pero tampoco ha empeorado porque Rusia también es uno de los ejércitos más grandes del mundo. Nadie ha vencido a Rusia, ni Napoleón, ni Hitler, ¿no? Nadie en la historia ha podido vencer a Rusia. Entonces es un ejército enorme y tiene armas nucleares. Entonces ir con, digamos, al escenario, digamos, extremo es peor para todos, ¿no? Con armas nucleares en el medio. Entonces la opción que tiene China es, no es ni aliado ni tampoco es su enemigo. Entonces está tratando de observar cómo está el movimiento. No le afecta a China, ¿no? Ujú. Entonces no tiene por qué intervenir, probablemente. Ahora que acaba de mencionar el poderío del ejército ruso, ¿es posible menguar el poderío bélico de Rusia con estas sanciones económicas? ¿Puede la economía derrotar a un ejército tan poderoso como el ejército ruso? Yo creo que Putin lo debe haber pensado cuál es la estrategia financiera, porque ya no es una guerra bélica, sino financiera, o biológica, o todo tipo de guerras que podrían haber. Claro. Sí, el tema del petróleo ha sido un golpe, porque el petróleo estuvo a niveles muy bajos, y con la pandemia también, y antes de la pandemia han estado golpeando a propósito a Rusia y a Venezuela, ¿no? Claro. Probablemente en el futuro también intenten hacerlo. Es la única manera que cayó Rusia, cuando cayó el muro de Berlín, ¿no? Y cayó el comunismo, con un sistema que no funcionó. Un sistema que lamentablemente lo están llamando ahora los partidos de ahora a un sistema anacrónico que nunca funcionó. Y ese fue el sistema que hizo que Rusia se debilitara y se convirtiera en casi una república bananera, ¿no? De siendo una de las potencias de igual a igual con Estados Unidos, pero su sistema económico hizo que se derrumbe. Ahora, digamos, la hegemonía la tiene China y Estados Unidos, ¿no? Con un modelo chino que ha migrado a una economía nacional de mercado. Quizás por el lado económico es la única manera que también China lo tiene amarrado a Estados Unidos, comprándole bonos soberanos americanos. Claro, Por ahí claro. quizás a largo plazo, porque esto no es como una guerra que es de corto plazo, se rinden y firman. Aquí es Ujú. a largo plazo la Largo tortura. plazo. Y claro, ahora que lo menciona, a largo plazo, ¿qué cree que le va a pasar al rublo? Está a 100 unidades del dólar, ¿no? Una caída histórica, la bolsa de Rusia permanece cerrada. ¿Cómo cree que va a afrontar Rusia este golpe económico debido a la iniciativa que ha tenido en Ucrania? Sí, quizás por ahí, por los espíritus animales, ¿no? Que le llama Keynes, ¿no? Retiros de inversiones, bloqueos, devaluaciones, puede afectar la inflación, el público común ruso estaría descontento con Putin, ¿no? Diciendo, tenemos Claro, recesión, desempleo, y inflación, ¿no? Y claro. hasta podría llegar a casos como Alemania de hiperinflación, ¿no? Un caso extremo, ¿no? Y ahí ya lo podría hacer quizás la estrategia de Putin es atacar rápido, porque él lo ha hecho en muy pocos días, porque sabe de que si esto dura más, la economía le va a pasar factura a su propaganda política, a su costo político, digamos, a las buenas encuestas que tiene o al populismo que tiene. Entonces, si le va a pasar factura a la popularidad que tiene Putin, entonces, lo único que le queda es hacerlo rápido y hacerlo firmar a los ucranianos rápido, ¿no? Claro, claro. Y estos problemas económicos, ahora vayamos a esta región europea, ¿no? A la región europea del este. ¿Hay algunos países cercanos a Rusia que también van a afrontar estos problemas económicos peor que los que están más atrás, quizás en los de Occidente? Sí, yo creo que hay muchos vecinos que pueden estar circundando en las fronteras, ¿no? De repente Polonia, que va a sufrir una migración de ucranianos hacia allá. Puede haber una xenofobia también dentro de Polonia,
¿no? Sí, esa zona quizás se podría ver más afectada, más que América Latina, Asia o algún otro emergente, que igual nos está afectando a todos, porque no es que se están peleando dos actores pequeños, ¿no? Y eso está afectando las bolsas y toda como te decía yo, la dinámica de los precios, ¿no? Pero probablemente en la zona más cercanas el tema de migración podría afectar también y la informalidad o la migración ilegal, ¿no? Hacia ciertas zonas y también algunos que tengan algún tipo de relación directa con Ucrania, ¿no? De importación-exportación. Ahora, usted es profesor de SAN y aprovechando la metodología para explicar estos temas, si pudiera por favor explicar a las personas que nos están oyendo de manera didáctica cómo se sanciona o cómo la comunidad internacional puede sancionar a un país y cómo estas sanciones afectan a la población. Eh, bueno, son sanciones muy similares a todas las guerras que han habido, como la Segunda Guerra sobre Alemania, que hizo que Alemania cayera y se recuperara en corto plazo, ¿no? Que el famoso milagro alemán, ¿no? Que ocurrió Claro. desde el 45 al 73, ¿no? Con Adenauer, con el canciller. Eh, en este caso, la sanción afecta la parte fiscal de Rusia y algunas de las variables macroeconómicas, ¿no? Y eso siente porque todas las variables macroeconómicas van directamente afectando el bienestar de la población. Nosotros lo tenemos. Lo hemos tenido con Castillo o cuando entró Castillo, el tipo de cambio se disparó, hubo una caída de la bolsa y por tanto afecta el bienestar. La gente empieza a sentirse cuando el dólar estaba a 4, mucha gente estaba muy nerviosa, ¿no? Empieza la especulación. Entonces, Claro, la parte económica de un país siempre va a afectar al público de a pie su bienestar. claro. Y usted ha mencionado de que una de las cosas que está afectando a nuestro país, por ejemplo, es el maíz, ¿no? Que afecta lógicamente al precio del pollo, la harina, el pan. Desde su experiencia, profesor, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como país en este segmento económico para amortiguar un poco este problema? ¿O ya estamos completamente perdidos? Es un dilema, ¿no? No, tampoco es una situación muy compleja, pero sí es un dilema porque el Banco Central probablemente va a subir su tasa de referencia, va a retirar los estímulos monetarios para tratar de enfriar la economía y bajar los precios, que ya están un poco altos desde la época de la pandemia por los problemas Sí, de operadores logísticos, ¿no? Y la demanda que se está reactivando. Es un ujú, dilema porque mientras nosotros necesitamos todavía crecer y generar más empleo, lo vas a frenar para bajar los precios. Entonces, claro. ese es el dilema que viene. Yo lo veo así como una sábana corta que cubre cabeza y pies, pero no los dos al mismo tiempo, ¿no? Un dilema, un trade-off, o uno u otro. Entonces ahí voy a atacar esto, pero voy a tener una consecuencia negativa. Es como la pastilla que tiene un efecto secundario, ¿no? Y este problema que va a chocar ya con nuestra perspectiva inflacionaria, también va a chocar con nuestro crecimiento. Por el lado de los retiros, ¿no? Porque como estamos, como te decía yo, si sigues enfriando la pastilla de política, digamos, de combatir inflación, va a afectar como efecto secundario tu crecimiento y empleo, que necesitamos de todas maneras seguir creciendo y aprovechar estos términos de intercambio, precio de los metales que están altos y generar más empleo. Sí, sí, por el mismo hecho de que el Banco Central enfría la economía, sí podría afectar ese potencial de crecimiento y de empleo que podríamos tener para este año, ¿no? Ujú. Como país, aparte, ya independientemente de las AFP, como país tenemos algunos dividendos, algunos recursos puestos en las bolsas internacionales. Sí, en la ONP está el Fondo Consolidado de Reservas, o sea que sí hay manejo de activos. La Ujú. mayor parte como Estado, la mayor parte tenemos bonos, ¿no? Los bonos soberanos que están Bueno, peruanos, claro, que están en buenos términos y que nos han permitido que tenga éxito el programa Reactiva Perú, donde conseguimos financiamiento con tasas bajas debido a nuestra buena calificación crediticia de los bonos y riesgo país.
Entonces, Ujú. como Estado no tanto, pero sí, sí hay diferentes sectores, como te menciono, ¿no? Sí, aparte del sistema privado de pensiones está el Fondo Consolidado de Reserva, ¿no? Que es de la ONP. Claro que sí, claro que sí. Y esta decisión soberana del gobierno americano, del gobierno estadounidense, de no mandar al ejército de Estados Unidos a Ucrania para luchar contra Rusia, obviamente también ha calmado un poco más las aguas económicamente hablando. Sí, no, no te copié la última Que se ha, pregunta. que se ha relajado un poco el tema financiero con esta decisión de de Estados Unidos de no enviar sus tropas a Ucrania. Sí, lo que pasa es que seguramente debe haber sopesado las consecuencias de esa acción, ¿no? Si es que golpeaban y golpeaban, al final podía escalar mucho esa tensión. Y estamos hablando de países que manejan armas nucleares y alguno que de repente se puede exceder, ¿no? En todo y puede perder el mundo en general, ¿no? Podría ser otra pandemia otra vez, ¿no? Que hemos estado 2 años paralizados. Esta es una tensión temporal que, como te digo, ha nacido a raíz de no tratar de actuar apropiadamente por el lado de OTAN con las regiones independentistas rusas y Crimea. Crimea ha querido ser siempre prorrusa, incluso hasta tiene mucha antigüedad, es una cultura muy antigua, ha tenido gobernantes de miles de años y Crimea ha existido desde hace buen tiempo, tratando incluso voluntariamente de incorporarse a la Unión Soviética o a Rusia o al Imperio Ruso. Entonces, estaba dentro de Ucrania y había mucho malestar y Putin reclamaba hacia la OTAN para que haga algo hacia la comunidad y como no hizo nada, entonces actuó. ¿No? Como te decía yo, ninguno de los dos, tanto el que ha actuado de manera violenta y rápida como el otro que ha dejado que pase y escale el problema, ambos tienen la culpa, ¿no? Claro, claro. Bueno, profesor Guillén, muchísimas gracias por estar con nosotros. El tiempo se nos ha agotado. Podríamos conversar más sobre este interesante tema. Esperamos tenerlo nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ha sido el profesor Jorge Guillén, economista, profesor asociado de SAN, con quien hemos hablado sobre el impacto en la economía mundial y obviamente el impacto en la economía nacional, producto de esta incursión militar de Rusia en Ucrania. Amigos de la agencia de noticias